Más allá de los focos hay un mundo de estrellas olvidadas que han brillado pero han luchado en silencio. Descubramos las historias jamás contadas de famosos que parecen tenerlo todo, pero luchaba en secreto contra las penas, inseguridades y las presiones sociales. The Jungle Pam, la rubia explosiva que ocultaba su dolor tras una sonrisa confiada. A Paul Lynde, el querido cómico, luchó contra los problemas de peso y sexualidad en una época de aceptación limitada. Nos adentraremos en las tristes historias ocultas de estas figuras emblemáticas. ¿Qué secretos inconfesables saldrán a la luz cuando descubramos las historias de estos famosos? Averigüémoslo. Tina Turner. Tina Turner fue una legendaria cantante estadounidense de rhythm and blues, de soul y rock durante décadas. Nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre, 1939, en Brownsville, Tennessee, y su vida fue dura desde el principio. Contó que su madre la había rechazado por haber nacido en una época difícil. Su madre estaba embarazada de ella mientras dejaba atrás a su padre y hermanos y no se sentía preparada o capaz de cuidar de un nuevo bebé. Tina reveló que su madre no la quería, pero no estaba triste por ello. Era solo un hecho. Sus padres tampoco se querían, así que se peleaban mucho. 3 años después, su padre también la abandonó, dejándola sin otra opción que vivir con sus estrictos abuelos. A los 16, Tina se trasladó a St. Louis a vivir con su madre, que no apoyaba sus aspiraciones musicales. Tina creía que la falta de apoyo de su madre estaba motivada por los celos. Tina luchó contra el racismo. La gente la despreciaba porque era negra. Dijo que era como una maldición, pero está orgullosa de su herencia y quiere estar orgullosa de quién es. Tina Turner conoció a su futuro marido, Ike Turner, en 1957 en un club nocturno donde trabajaba su hermana. Ike actuaba con su banda, Reyes del Ritmo, y Tina quedó impresionada por su talento. Ella se unió espontáneamente, cantando con la banda, y a Ike le impresionó su voz. Empezaron a salir, se unieron a la banda, y se casaron en 1962, cuando Tina solo tenía 22 años. Pero las cosas tomaron un giro oscuro. Más tarde, Tina reveló que Ike la obligó a ir a un burdel la noche de bodas, que fue tan traumático que intentó borrar el recuerdo de su mente. Durante su matrimonio, Ike era increíblemente abusivo con Tina. Le echó café caliente en la cara, dejándola con quemaduras de 3er grado, e incluso la golpeó con una camilla de madera para zapatos cuando intentó dejarle. Ike fue quien la convenció para que cambiara su nombre de Anna Mae Bullock a Tina Turner. Más tarde descubrió que no era más que una maniobra manipuladora para controlar aún más su vida. Durante la relación, alegó haber sufrido malos tratos físicos, incluyendo una nariz rota, mandíbula y múltiples ojos morados. Se metía cocaína y luego la forzaba, haciéndola sentir que se aprovechaban de ella. Se puso tan mal que en un momento intentó quitarse la vida, pero afortunadamente salió de esa oscuridad creyendo que estaba destinada a sobrevivir. A pesar de todo, tuvieron un hijo juntos, Ronnie, y adoptó a sus 2 hijos de un matrimonio anterior. También tuvo otro hijo, Raymond Craig, de una relación pasada. Cuando finalmente solicitó el divorcio en 1976, solo tenía 30 centavos a su nombre. Esto no le dejó otra opción que vivir de vales de comida y pequeñas actuaciones. En una entrevista concedida a Oprah Winfrey en 2005, dijo que era fuerte y que había sobrevivido a una pesadilla de divorcio y separación de su familia y que nunca había dejado que eso la doblegara. También mencionó que Ike había admitido posteriormente los abusos, pero les restó importancia, diciendo que no se arrepentía de nada y que solo le había pegado como un tipo normal pega a su mujer, lo que le pareció increíble. Finalmente, Ike murió de una sobredosis de cocaína en 2007. Los problemas de salud de Tina Turner comenzaron en 1978 con una hipertensión no tratada, que dañó sus riñones y le provocó una insuficiencia renal. En 2013, solo 3 semanas después de su boda con Erwin Bach, sufrió un derrame cerebral y tuvo que volver a aprender a andar. 3 años después, le diagnosticaron cáncer intestinal. A pesar de sus esfuerzos por tratar sus problemas de salud con homeopatía, su estado no hizo más que empeorar. Tina Turner tenía pocas posibilidades de recibir un trasplante de riñón y se planteó el suicidio asistido antes que su marido, Erwin Bach, se ofreció a donar un riñón.
Se sometió con éxito a una operación de trasplante en 2017. Tina también habló públicamente de su lucha contra la dislexia, superando su vergüenza. A pesar de los continuos problemas de salud, Tina Turner falleció el 24 de mayo, 2023, a los 83 años en su casa suiza y fue incinerada tras un funeral privado. Benny Hill. Benny Hill, originalmente Alfred Hill, era todo un personaje. Nacido el 21 de enero, 1925, en Southampton, Inglaterra, era conocido como el payaso de la clase entre su familia y sus compañeros. Cuenta la leyenda que Benny era un animador nato desde muy joven. Cuando solo tenía 6 años, ya cantaba canciones populares para los bañistas y ganaba dinero con sus actuaciones improvisadas. Saltando a su adolescencia, Benny decidió que la escuela no era lo suyo y se hizo lechero. Pero sus sueños iban más allá, así que se dirigió a Londres a probar suerte. Un trabajo en el departamento de atrezzo de un teatro le abrió las puertas del mundo del espectáculo. La irrupción de Benny en el mundo de la interpretación fue inesperada. Cuando un actor se presentó borracho a un concierto, Benny lo sustituyó y lo clavó con sus imitaciones entre bastidores. El director quedó tan impresionado que le dio a Benny una oportunidad en el escenario. El joven Benny no se detuvo ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Benny sirvió en el ejército británico, donde entretuvo a las tropas en espectáculos de variedades. En esa época adoptó el nombre de Benny Hill como homenaje al cómico Jack Benny. Posguerra, Benny triunfó en los music halls londinenses y acabó alcanzando la fama en televisión tras presentar un programa de la BBC. El show de Benny Hill debutó en 1955, pero se convirtió en un gran éxito mundial, especialmente en Estados Unidos En los años 70 se convirtió en un fenómeno cultural. Benny Hill fue un éxito en la televisión británica durante muchos años. Su programa era muy popular, con más de 21 millones de espectadores en 1971. El show de Benny Hill no solo fue un éxito en el Reino Unido, se exportaba a todo el mundo, a públicos de muchos países. El talento de Benny Hill no se limitaba a la comedia. También era un hábil músico. Su canción humorística, Ernie, el lechero más rápido del oeste, llegó a encabezar la lista de singles del Reino Unido como canción navideña número 1 en 1971. Sorprendentemente, a pesar de sus enormes ganancias del show de Benny Hill, era extremadamente frugal, casi hasta la exageración. En lugar de comprar una casa en Londres, optó por alquilar un piso, famoso por permanecer en el mismo apartamento de 2 habitaciones en Queensgate durante 26 años, hasta alrededor de 1986. Después se trasladó a Fairwater House, en Teddington, con un breve paso por el número 22 de Westrow Gardens, en Southampton, durante su fase de búsqueda de casa. A pesar de su riqueza, Benny Hill mantuvo hábitos frugales aprendidos de sus padres, como la compra de alimentos asequibles, caminar en lugar de coger taxis, y remendando sus ropas y zapatos. Interesante, nunca tuvo un coche, a pesar de que tenía un permiso de conducir válido. Detrás de su extravagante personaje en pantalla, Benny luchaba contra inseguridades muy arraigadas y se sentía poco querido y atractivo para las mujeres. El humor de Benny Hill, que en su día fue muy admirada por su estilo descarado y juguetón, con el tiempo se convirtió en polémica y perdió popularidad a medida que evolucionaban las normas sociales y los gustos cómicos. Trágicamente, la salud de Benny Hill empezó a deteriorarse, y en 1992 su estado empeoró significativamente. El 24 de febrero, Benny Hill sufrió un leve ataque al corazón, lo que llevó a sus médicos a aconsejarle encarecidamente que se sometiera a una operación de bypass cardíaco. A pesar de esta recomendación, Benny decidió rechazar el tratamiento, optando por no someterse a la operación. Apenas una semana después le diagnosticaron insuficiencia renal, pero otra vez, rechazó la intervención médica, negarse a someterse a diálisis renal. Tristemente, lo pasará la mañana de abril 20, 1992, a la edad de 68 años, en su piso de Teddington. Su cuerpo no fue descubierto hasta 2 días después, tras varios días de llamadas telefónicas sin respuesta. Murió en paz, sentado en su sillón viendo la televisión. La causa oficial de la muerte se registró como trombosis coronaria. Benny fue enterrado en el cementerio de Hollybrook, cerca de su lugar de nacimiento en Southampton, el 28 de abril 1992. Selva. Pam, ¿has oído hablar de Pam Selva? Ella es una leyenda total en el mundo de las carreras de arrastre.
Nacida Pamela Hardy en 1957, Jungle Pam ha mantenido su vida personal en secreto, dejándonos poca información sobre su familia y sus primeros años. Pam era una entusiasta de las carreras de aceleración que apoyaba a su compañero Jim Lieberman, un conductor. Ella preparaba el coche y le animaba desde la barrera. Los dos se conocieron cuando Jim vio a Pam caminando hacia el centro comercial en Westchester, Pennsylvania, y quedó inmediatamente prendado. La invitó a una fiesta y empezaron su relación cuando Pam tenía solo 18 años y estaba a punto de graduarse en el instituto. Jim le contó su vida como piloto de dragsters y ella quedó fascinada. Nunca había oído hablar de este deporte. Ella le preguntó si podía acompañarle a su próximo evento y Jim se quedó prendado de su interés. Pam quedó impresionada por lo que vio en el hipódromo. La gente colorida, los coches vibrantes, todo era tan nuevo y emocionante para ella. Rápidamente pasó a formar parte del equipo de carreras de Jim, e incluso abandonó la universidad para dedicarse a ello a tiempo completo, lo que causó cierta tensión con su madre. Pam había sido aceptada en Westchester State y planeaba estudiar empresariales. Pero su madre no era fan del estilo de vida de los coches divertidos. Finalmente dejaron de lado sus diferencias. Al principio, el trabajo de Pam consistía en colocar el coche de Jim en la línea de salida, y lo hizo con total destreza. Siempre llevaba la ropa más moderna y a menudo escasa. Y no se conformaba con ser la bomba de las carreras de aceleración. Quería aprender todo lo posible sobre los funny cars y este deporte. Con Jim como profesor, rápidamente se convirtió en una profesional. No era solo una cara bonita, era una verdadera entusiasta de las carreras. El papel de Pam en el equipo siguió ampliándose, y empezó a asumir más responsabilidades. Comprobaba los bajos de los coches en la línea de salida para asegurarse de que todo estaba en orden, con suficiente aceite y todo eso. Pam pronto desarrolló un estilo propio. ¿Piensas en tops reveladores sin sujetador? Digamos que estaba dotada de un pecho generoso y sabía cómo lucirlo. Quizá por eso Jim pisó el freno hace tantos años. Pam afirmó que se deshizo de los sujetadores porque le resultaban incómodos, y esos escuetos trajes la ayudaron a mantenerse fresca en el abrasador asfalto. Pero seamos realistas, Jungle Pam no era una novata ingenua. Sabía exactamente lo que sus trajes hacían por la publicidad del equipo y por el deporte en su conjunto. En poco tiempo, la gente acudía en masa a los eventos de carreras de arrastre, solo para echar un vistazo a la infame Jungle Pam. Y catapultó a Jungle Jim a la cima del pelotón. A pesar de ser la pareja más famosa en las carreras de coches divertidos, Jim y Pam no estaban rodando en dinero. El deporte era demasiado especializado, y los acuerdos de patrocinio eran escasos. Apenas ganaban lo suficiente para pagar el alquiler. Jim tuvo sus momentos de infidelidad, pero Pam quería pasar su vida con su compañero de selva de alta velocidad, así que siguieron trabajando en sus problemas. Jim incluso tenía planes de retirarse de las carreras de aceleración y abrir su taller de reparación de motores. Pero tristemente, la vida tenía otros planes. Las cosas no salieron como esperaban. En 1977, la vida de Jim Lieberman se truncó en un accidente de coche en Westchester, su ciudad natal, Pennsylvania. Conducía su querido Corvette amarillo 72 a demasiada velocidad y colisionó con un autobús, quedando su coche atrapado debajo. Los equipos de rescate tardaron casi una hora en sacarlo. Y tristemente, no lo consiguió. El accidente ocurrió solo 2 días antes de su 32º cumpleaños. Pam quedó destrozada cuando su madre le dio la noticia. Tras el fallecimiento de Jim, decidió no colaborar con ningún otro piloto por reverencia hacia él y se retiró de la comunidad de drag racing. Aunque de vez en cuando aparece en convenciones como Jungle Pam y conserva su pasión por las carreras de coches divertidos, no tiene el mismo encanto sin Jim. Se enfrentó a retos en sus relaciones desde su muerte, habiéndose casado y divorciado de 2 hombres del mundo de las carreras. Hoy, Pam Hardy lleva una vida más tranquila, muy lejos del mundo de alta velocidad que la convirtió en leyenda. El mundo de las carreras de coches divertidos siempre recordará a Jungle Jim y Jungle Pam, el dúo dinámico que aportó emoción y atención a este deporte. Mark Ruffalo. Un brillante ejemplo de humildad y amabilidad en una ciudad donde el glamour y el ego suelen ser los protagonistas, esta celebridad destaca como una joya rara y preciosa. Mark Ruffalo siempre estaba haciendo cosas geniales, como llevar a gente que se había quedado tirada en la carretera, pasando el rato con los fans en los sets de rodaje y apoyando causas que le importan. Es admirable lo humilde y amable que era a pesar de todos los retos a los que se enfrentó en la vida.
Se podría pensar que alguien que ha pasado por tanto sería un poco egocéntrico, pero en realidad era una persona muy dulce y con los pies en la tierra. Nació en Kenosha, Wisconsin el 22 de noviembre, 1967, de una familia con raíces italianas y franco-canadienses. Su madre era peluquera y su padre trabajaba pintando en la construcción. Tiene 2 hermanas y un hermano, y todos crecieron en un hogar con religiones diferentes. Mark fue a escuelas católicas y progresistas, y se describió a sí mismo como un niño feliz, a pesar de luchar contra el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pasó su adolescencia en Virginia Beach, donde se metió en la lucha libre y la actuación. Después del instituto, se traslada a California con su familia y empieza a tomar clases de interpretación en el Conservatorio Stella Adler. Mark Ruffalo podría interpretar a un genio en las películas de Marvel, pero no fue exactamente un estudiante estrella mientras crecía. Reveló que tenía dislexia no diagnosticada, lo que hacía de la escuela una verdadera lucha. A pesar de eso, perseveró y terminó el bachillerato. Pero después las cosas no fueron exactamente como la seda. Su familia se mudó a un pueblo costero bastante duro de San Diego. Y digamos que no fue la historia de éxito que sus padres esperaban. La familia de Mark pasó de la comodidad a la bancarrota en solo 6 meses. His dad, Frank, que era súper creativo pero nunca encontró su vocación, terminó dejando a su madre, Marie, y a sus 4 hijos y volver a Wisconsin. Ya que Mark era un luchador talentoso en la escuela, podría haber conseguido una beca. Pero él tenía su corazón puesto en la actuación en su lugar, por lo que se mudó con 2 amigos y su hermano pequeño Scott en un pequeño apartamento que costó $600 al mes. Se las arreglaron con lo que tenían, como este enorme plato de pasta de atún que les duraría toda la semana. Mark solía ser un tipo bastante enfadado. Mark se sinceró sobre sus luchas pasadas, diciendo que en su veinteañero era un ejemplo de joven airado con complejo de persecución. Tenía dificultades para triunfar como actor y sentía que el mundo estaba en su contra. Tras haber sido rechazado en numerosas ocasiones en audiciones para unos 600 u 800 papeles sin recibir ni una sola llamada, empezó a expresar sus frustraciones en casa. Admitió que su apartamento estaba desordenado, con pósters y cuadros que cubrían los agujeros de sus puñetazos en las paredes y objetos rotos como vasos, tazas y libros esparcidos por todas partes. Dice que solía llevar su rabia a flor de piel, pero que cuando se dio cuenta de que tenía mucho que agradecer, buscó ayuda para controlarla. Después de luchar contra el insomnio debido a una mente acelerada, un amigo le sugirió la meditación, y esta transformó su vida por completo. Compartió con Rolling Stone que su amigo, un ex drogadicto, había probado la meditación y había dado un giro completo a su vida. Mark se animó a buscar su propio profesor de meditación y a intentarlo. La meditación se convirtió en una práctica diaria que le ayudó a aquietar la mente y ralentizar el tiempo, lo que le permite reaccionar a las situaciones de forma más reflexiva. Mark Ruffalo tuvo un sueño que le convenció de que tenía un tumor cerebral justo antes de empezar a trabajar en la película. Señales. Estaba tan convencido que fue al médico de la producción y le expresó su preocupación, diciendo que había tenido un sueño muy inquietante y que pensaba que podía tener un tumor cerebral, y le preguntó si podía hacérselo mirar. El médico se quedó totalmente asombrado cuando sus sospechas resultaron ser ciertas. Resultó que tenía una masa del tamaño de una pelota de golf detrás de la oreja izquierda y que debía ser operado inmediatamente. Los cirujanos le dijeron que había muchas posibilidades de que perdiera la audición e incluso de que sufriera daños permanentes en el nervio facial. Tuvo que renunciar al papel en la película y centrarse en su salud. En ese momento su mujer estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. Estaba tan preocupado que grabó un mensaje para su hijo en caso de que no sobreviviera a la operación. Le explicó que estaba seguro de que iba a morir, así que grabó una cinta para su hijo en la que simplemente se presentaba y decía quién era. Durante la cirugía su corazón dejó de latir brevemente, pero afortunadamente comenzó de nuevo, y el tumor fue extirpado con éxito. Sin embargo, incluso después de la cirugía continuó experimentando un zumbido en el oído izquierdo. Después de que el zumbido se detuvo, Mark se dio cuenta de que había perdido la audición en el oído izquierdo y tenía parálisis facial. Ni siquiera podía cerrar los ojos. Él estaba devastado, pensando que su carrera como actor había terminado justo cuando estaba despegando. Temía que nunca se recuperaría y que la gente pensaría que era un producto dañado, así que desapareció de la escena pública durante un año, lo que dio lugar a rumores sobre su ausencia, incluidas especulaciones sobre el consumo de drogas, alcoholismo e incluso SIDA.
Paul Lynde nació en Mount Vernon el 13 de junio, 1926. Tristemente, su hermano Corydon murió en la Segunda Guerra Mundial con solo 21 años. Y 5 años después, sus padres fallecieron con pocos meses de diferencia. Paul se graduó en el Instituto Mount Vernon en 1944, donde formaba parte de la banda de la escuela y tocaba el bombo. A continuación estudió arte dramático y oratoria en la Northwestern University de Illinois. Después de la universidad, Paul se dirigió a la Gran Manzana, Nueva York, donde aceptó varios trabajos mientras esperaba su gran oportunidad en el mundo del espectáculo. Finalmente se inició como cómico en un club cercano, que marca su primera aparición en la escena de la comedia. Durante su carrera, Pablo luchó contra algunos demonios personales. Lo pasó mal con el alcoholismo y tuvo muchos problemas con la ley. Piensa en frecuentes arrestos por intoxicación pública. Cuando estaba borracho, podía llegar a ser bastante malo e incluso violento. Sus amigos, como Peter Marshall y Kay Ballard, han relatado historias muy duras sobre cómo les ridiculizaba cuando estaba bajo los efectos de la droga. Paul también se vio envuelto en un trágico incidente en 1965. Durante una noche de copas en un hotel de San Francisco, un amigo cayó accidentalmente al vacío desde la ventana de un hotel. Avance rápido hasta 1977. Paul volvió a la Universidad Northwestern, que era su antigua universidad para ejercer de gran mariscal de homecoming. La celebración tomó un feo cariz cuando hizo comentarios y gestos racistas en un restaurante de comida rápida cercano. A pesar de culpar de su comportamiento al agotamiento y la intoxicación, este incidente reveló problemas más profundos que requerían atención. Y entonces, en 1978, Lynde fue detenido en Salt Lake City por interferir con un agente de policía. Había estado en una taberna y le rompieron el coche. Pero el oficial estaba lidiando con un robo de coche diferente, y Paul se frustró. Finalmente se retiraron los cargos, pero está claro que Paul estaba luchando con algunos grandes problemas. Resulta que Paul luchaba con algunas inseguridades bastante profundas, a pesar de ser un nombre conocido en la años 60 y 70. Paul luchó con problemas de peso y sexualidad, que se vieron agravados por los retos de ser gay en una época en la que no estaba ampliamente aceptado. Esto provocó sentimientos de soledad e incertidumbre en su vida. Las luchas de Paul en su infancia contra la obesidad y la infelicidad pueden haberle llevado a un patrón de alejamiento involuntario de la gente durante toda su vida, lo que le dificulta entablar relaciones estrechas. Después de tocar fondo, Paul decidió dar un giro a su vida y se puso sobrio en 1980. Lo estaba haciendo muy bien, pero tristemente, su vida se truncó. El 10 de enero, 1982, sus amigos Paul Barisi y Dean Dittman intentaron contactar con él, pero cuando no contestaba al teléfono o a la puerta, se preocuparon. Barisi entró en casa de Lynde y lo encontró muerto en su cama. Solo tenía 55 años. A pesar de los rumores, Paul Lynde estaba solo cuando murió. Su alarma saltó cuando su amigo Paul Barisi irrumpió en la casa, demostrando que nadie estaba con él. Al contrario de lo que se dice, Paul llevaba puesto un pijama y una bata. Cuando falleció de un ataque al corazón, fue enterrado en el cementerio de Amity, Ohio, junto a sus padres. Tiny Tim, hijo de dos padres de orígenes diversos. Su madre, Tilly, era una inmigrante judía polaca, y su padre, Butros, un obrero textil libanés cuyo padre era sacerdote católico. Tiny Tim, nacido Herbert Carey el 12 de abril, 1932, en Manhattan, Nueva York, desde la tierna edad de 5 años. Al pequeño Tim le encantaba la música. Su padre le regaló un tocadiscos antiguo y un disco de 78 revoluciones por minuto, desatando una obsesión que duraría toda la vida. A las 6, fue autodidacta con la guitarra, y por sus años de preadolescencia, le cautivaron los discos antiguos de la 1900 a la 1930s. Pasaba horas en la biblioteca, devorando historia de la música y haciendo copias de partituras para aprender en casa. Creciendo en Washington Heights, Manhattan, Tim estudió en el Instituto George Washington, pero no sobresalía académicamente. Después de abandonar, realizó varios trabajos serviles y descubrió su característica voz aguda escuchando a Rudy Vallee. Incluso aprendió a tocar el ukelele. Tim saltó a la fama muy rápidamente. Lanzó su álbum de debut, Dios bendiga al pequeño Tim, en 1968, y presentaba temas como De puntillas por los tulipanes, que llegó hasta el número 17 de las listas Billboard. Su característica voz aguda era algo que se amaba o se odiaba, pero era difícil sacártelo de la cabeza.
La vida amorosa de Tim era una montaña rusa. Primero se casó con Victoria Budinger cuando ella solo tenía 17 años y tuvieron una hija juntos. Pero tristemente, se divorciaron 6 años después. Victoria siguió adelante y tuvo varios matrimonios más. A continuación, el pequeño Tim se casó con Jan Alwise en 1984. Ese matrimonio tampoco duró. Pero entonces, conoció a Susan Marie Gardner y se casó con ella en 1995. Y aquí está la parte sorprendente. Susan era una 39 años, licenciada en Harvard y fan incondicional de Tiny Tim desde que tenía 2 años. El 28 de septiembre, 1996, el pequeño Tim grabó una entrevista en la fábrica de libros de Montague. Pero ese mismo día sufrió un infarto mientras asistía a un festival de ukelele en Montague, Texas. Pasó unas 3 semanas en el hospital, en el Franklin County Medical Center de Greenfield, donde los médicos le desaconsejaron actuar debido a sus problemas de salud. Sin embargo, el pequeño Tim estaba decidido a continuar. Entonces, el 30 de noviembre, 1996, Tiny Tim actuaba en una gala organizada por el Club de Mujeres de Minneapolis. A pesar de sentirse mal, no quería defraudar a sus fans. Durante su última canción de la noche, De puntillas por los tulipanes, sufrió otro infarto en el escenario. Su mujer se dio cuenta de que algo iba mal y le ayudó a salir del escenario. Pero por desgracia, se desplomó y nunca recobró el conocimiento. Los paramédicos intentaron reanimarle, pero el pequeño Tim falleció a las 11:20 de la noche, esa noche en el centro médico del condado de Hennepin. Fue enterrado en un mausoleo del cementerio Lakewood de Minneapolis. Mención honorífica, Michael Jackson. El rey del pop. Michael Jackson está ampliamente considerado como una de las figuras más significativas de todos los tiempos. Nacido el 29 de agosto, 1958, esta superestrella estadounidense era cantante, compositor, bailarina y filántropo. Revolucionó la música, bailar y la moda. Con una carrera que abarca 4 décadas, sus aportaciones a la cultura popular aún se dejan sentir hoy en día y su vida personal siempre estuvo en el punto de mira. Inspiró a innumerables artistas de diversos géneros musicales y popularizó movimientos de baile emblemáticos como el moonwalk y el robot a través de sus electrizantes actuaciones sobre el escenario y en vídeo. Comenzó como el 8º hijo de la familia Jackson. Empezó a actuar con sus hermanos mayores en 1964 y llegó a convertirse en un fenómeno mundial. A pesar de ser una leyenda mundial de la música, la vida personal de Michael Jackson era un caos. Su comportamiento estrafalario y sus polémicas payasadas ocupaban a menudo los titulares, eclipsando su música. Hubo rumores sobre su traumática infancia, incluidas las denuncias de abusos, e incluso se enfrentó a una demanda que le acusaba de pederastia. Como autodenominado chico tímido, a Jackson le costaba establecer relaciones auténticas, dejando que otros configuren su imagen pública. Aunque tenía millones de devotos fans en todo el mundo, su vida distaba mucho de ser perfecta. La apariencia de Michael Jackson sufrió una drástica transformación a lo largo de los años, y no es ningún secreto por qué luchó contra el vitíligo, una condición de la piel que causa pigmentación irregular, y se rumoreaba que había tenido múltiples cirugías para alterar su apariencia. La nariz, en particular, se convirtió en objeto de escrutinio, ya que algunos procedimientos la dejaron un poco desfigurada. Aunque admitió abiertamente 2 operaciones de nariz en su autobiografía, lo que mucha gente quizá no sepa es que estos cambios pueden haber sido una respuesta a años de acoso e inseguridad sobre su aspecto. Es una triste realidad que ni siquiera una superestrella mundial como Jackson fuera inmune a la vergüenza corporal y a la presión por ajustarse a los cánones de belleza. Antes de su fallecimiento, Michael Jackson habló sobre su complicada relación con su padre, Joseph Jackson. Afirmaba que su padre abusaba físicamente de él y de sus hermanos, golpeándoles con tanta fuerza que les dejaba marcas. Jermaine, hermano de Michael, dio fe de estas acusaciones afirmando que oía gritar a Michael durante los castigos y que se sentía en conflicto con los métodos de su padre. Jermaine dijo que Joseph justificó sus acciones diciendo que les estaba mostrando que le importaban si eso significaba azotarlos para ponerlos en forma. En una entrevista, Joseph defendió su duro estilo de crianza diciendo que tenía que ser estricto para mantener a sus hijos alejados de las bandas y de los problemas del barrio en el que vivían. Pero aunque Michael evitó una vida de delincuencia, tuvo un enorme coste para su salud mental y física. Michael
Estaba rodando un anuncio de Pepsi en 1984, cuando un error pirotécnico provocó una gran explosión. Se prendió fuego el pelo, y el cuerpo de alguna manera Jackson mantuvo la calma, e incluso utilizó su chaqueta para apagar las llamas. Sufrió quemaduras graves, y fue tratado por ellos que algunas personas piensan que condujo a su supuesta adicción a la cirugía plástica y el abuso de analgésicos, a pesar de sus excentricidades como usar una cámara de oxígeno colgando a su bebé por un balcón y vestir a su mascota chimpancé con burbujas. Michael era una legión musical que vendió 1.000 millones de discos en todo el mundo y agotó las entradas para sus conciertos en muy poco tiempo. Sorprendentemente tenía una deuda de $400 millones. Una gran parte de su fortuna se destinó a la resolución de juicios por pederastia, incluyendo un pago de $25 millones en 1993. Fue absuelto de los cargos de pederastia en 2005. Pero las batallas legales revelaron sus dificultades financieras y pusieron su querido rancho Neverland en riesgo de ejecución hipotecaria. Michael Jackson murió el 25 de junio, 2009, pocas semanas antes de que comenzara su serie de conciertos en Londres, con entradas agotadas. Sufrió un infarto por sobredosis de propofol y benzodiazepina en su mansión alquilada de Holmby Hills, Los Ángeles. Doctor. Conrad Murray le había dado medicamentos para ayudarle a dormir, pero era demasiado. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero Jackson ya se había ido. Intentaron reanimarle en el hospital, pero ya era demasiado tarde. Fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde. La noticia corrió como la pólvora en Internet, provocando la caída y ralentización de los sitios web. Fue una época de locos. MTV y otras cadenas de televisión emitían sus vídeos musicales sin parar, y hubo homenajes especiales en todo el mundo. Los fans quedaron desolados y crearon un monumento ante su rancho de Neverland. Se celebró un funeral en el Staples Center de Los Ángeles, el 7 de julio, 2009. Más de 1.600.000 aficionados solicitaron entradas, pero solo 8.750 fueron elegidos al azar. El servicio fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Se calcula que hay 31 millones en Estados Unidos y entre 2.500 y 3.000 millones en todo el mundo. Fue un gran acuerdo. Durante el memorial de Michael Jackson, actuaron varios artistas de renombre, incluida Mariah Carey, Stevie Wonder y Lionel Richie. La hija de Michael, Paris, habló públicamente por primera vez y se dirigió entre lágrimas a la multitud. El servicio concluyó con una oración de Lucius Smith. Más tarde, el 3 de septiembre, 2009, Jackson fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.